Bien, saludos a todos. Bienvenido una vez más a otra sesión de Boot gratis 12. Bien, en esta ocasión vamos a dar un indicador para Trident llamado Supernova. Supernova es un super indicador realmente que tiene niveles de Fibonacci, pero a su vez utiliza la geometría a través de grados y mediciones de grados del mercado para detectar los giros que se va a dar de tendencia en cuanto al mercado. En realidad, pues Supernova yo solamente lo he usado para scalping. Desde ayer saqué cerca de $30 haciendo scalping con Supernova y pues mi idea con este indicador que fue proporcionado por un miembro del canal es poderlo otorgar con una estrategia y con un tips que estoy usando desde ayer y el cual he sacado cerca de $30 el día de ayer. Vamos a ver cómo nos va hoy. Vamos a hacer entradas en real y en vivo con este indicador para que sepan cómo funciona. Supernova, como les dije, es complejo por dentro, pero sencillo por fuera. Así que no se va a complicar mucho. Sin embargo, deben prestar atención y tomar nota de ser posible de cómo es la estrategia y cómo vamos a hacer la entrada con Supernova. Bueno, agradezco a todos los que me envían EA estrategias, a los que piden señales, pues el grupo de WhatsApp está a disposición todavía de todo aquel que quiera entrar, pero no voy a dar señales sino a aquellas personas que realmente quieren entrar al grupo de WhatsApp y para ello pues tienen que hacer análisis en el grupo de Wall Street y Logan. Allá van colocando sus análisis, haciendo sus entradas, dando su punto de vista del mercado. Y una vez que eso ocurra de manera sostenida por 2, 3 semanas, que yo vea que realmente está interesado, entonces yo posteriormente lo pasaría al grupo de WhatsApp. Siempre me están preguntando, pero bueno, ya van más de 30 videos donde sigo diciendo esto y si no se cumple esa condición, que realmente esté interesado en hacer análisis, entonces no voy a dar señales por grupo de WhatsApp porque después solamente quieren señales y no quieren estudiar. Y pues la idea es que usted sea rentable a largo plazo. Dicho esto, vamos a ir a presentar Supernova. Bien, acá tenemos una gráfica limpia. Tenemos al set symbol. Vayan y revisen el video de Sear si quieren cómo configurar set symbol. En este caso estoy dejando única y exclusivamente los mercados que comúnmente uso. Para ello, pues entonces dejo solamente le doy control M en MT5 y aquí están los mercados que me interesan. Entonces, dejo solamente los mercados que me interesan y me voy al set symbol, le doy indicadores, set symbol, y selecciono acá donde dice Maker Watch Symbol. Acá solamente van a aparecer los mercados que tienen agregado con control M dentro de MT5, que son los mercados que ustedes comúnmente van a estar operando. Si se ponen a fijar, yo no tengo los jumps, por ahora no estoy haciendo entrada en jump, ni los ranks, ni, bueno, algunos otros de índice de volatilidad. Bien, vamos a cargar el indicador Supernova. Supernova, pues fíjense que la presentación es Supernova Book gratis 12, entregamos todo gratis. Acá, Supernova es un indicador gratuito proporcionado por la comunidad de Book gratis 12. Cada vez que ustedes entreguen un indicador, pues vamos a estar dejando por sentado que son ustedes los que entregan este tipo de indicadores. Me pidieron indicador con alerta y Supernova tiene alerta de mensaje. ¿Quieres una alerta? Pues le das true. Si le das doble clic se pone a false y, y si le das doble clic se pone a true. Vamos a dejarlo para que nos dé una alerta de mensaje, pero también una alerta sonora. Es posible que usted no quiera el mensaje, pero sí el sonido, pues entonces lo deja de esta forma como lo estoy mostrando. Y si no quiere ni sonido ni mensaje, que es lo que yo hago para que no me esté molestando, entonces lo dejo así en false y false. Pero algunos, pues, si les gusta, lo voy a dejar para que ustedes vean cómo salen los mensajes. Y bueno, eso es todo lo que hay que decir sobre Supernova. No hay que cambiarle absolutamente nada. Se nos va a colocar Supernova. Y fíjense que Supernova está compuesto por una línea de regresión 1 o línea de regresión principal que nos marca la tendencia en términos generales hacia dónde va. Nos mire, pues, fíjense que nos salió acá el primer mensaje. Dice que la tendencia es a la baja y es bajista fuerte. Y ahorita explico por qué. Eso es lo que nos dice Supernova con el mensaje. Ya nos salió el mensaje, pues yo voy a retirar eso
porque no me gusta que me estén saliendo esos mensajes porque yo sé ya cómo, hacia dónde va el mercado, pero bueno, algunos lo quieren. Y el sonido sí lo voy a dejar por si acaso. No quiera estar viendo el mensaje, pero sí el sonido para saber cuándo cambia Supernova. Bien, tenemos dos líneas de regresión. La primera es la principal, que es la que marca una regresión a largo plazo o a mediano plazo, porque estamos marcando aproximadamente 55 periodos. Y una línea de regresión corta de unos 12 periodos aproximadamente, que nos marca también hacia dónde va el mercado. ¿Ok? Estas son las dos líneas de regresión. La corta siempre nos va a marcar las posibles entradas y la larga es donde vamos a ir a favor. Bien, lo otro que tiene Supernova es que tienen unos niveles de Fibonacci. Este nivel que está acá en el centro es el nivel neutro, que es un nivel donde comúnmente llega al mercado sí o sí en algún momento. Él va moviendo esos niveles de acuerdo a la fractalidad que se vaya marcando. Pero este es el nivel neutro que nos interesa porque el mercado puede llegar hasta este punto y lo vamos a estar utilizando como take profit o stop loss dependiendo, y ahorita explico según la estrategia. Voy a cerrar esto, bueno, lo voy a dejar porque voy a dar el tips y ahorita pues lo cierro. Entonces tenemos estos niveles. Tenemos el nivel neutro, que es el del centro. Tenemos el primer nivel, fíjense que es el soporte 1 y el soporte 2. Igual acá tenemos resistencia 1 y resistencia 2. Esto lo vamos a estar usando para marcar take profit y para marcar stop loss, porque el mercado comúnmente llega hasta esos puntos de acuerdo a los cálculos que se hicieron con este indicador. Lo otro que nos muestra el indicador son flechas. Se nos va a mostrar flecha acá abajo o flecha acá arriba de diferentes colores. ¿Cuáles son esos colores? Son azul, rojo, amarillo y verde. Serán las flechas que se nos marquen. Igual, a ver qué pasó acá. Bien, igual va a ocurrir con el cálculo del círculo, en este caso que es rojo. Voy a dar una pausa al video porque no sé qué pasó acá. Denme un segundo. Bien, acá tenemos entonces lo que estaba explicando, que tengo este círculo. Está en rojo porque la tendencia es bajista fuerte. ¿Ok? Se coloca en amarillo, que va a ser nuestro punto de entrada cuando se coloca en amarillo, porque va a cambiar la tendencia. Y cuando se coloca en azul, pues va a cambiar la tendencia hacia la baja, perdón, en amarillo. Y cuando se coloca en azul, va a cambiar la tendencia hacia el alza. Acá nos muestra los grados. Acá es donde la geometría entra en juego. Porque a medida que se vaya acercando, a veces no llega al 360, pero a medida que se vaya acercando al 360 es donde va a ser un giro de la tendencia. Cuando llega a ese punto de 360 o al grado cero, es donde hasta allí sí o sí va a recoger su ganancia y donde va a tener que hacer una entrada porque va a darse un giro al mercado. Eso ocurre con, con muchas tendencias, por supuesto, y tendencias largas, pero es informativo lo que nos tiene acá los grados que quiero aclarar para que ustedes tengan en cuenta. Los grados no son indicativos de entrada, sino un indicativo de giro de mercado, o sea, hasta dónde más o menos va a llegar el mercado. Entonces, lo que nos interesa son los colores de esos círculos. Y ahorita explico los puntos de Fibonacci, cómo vamos a establecer los stop loss y el take profit. Hasta ahora podemos usar solo el Supernova con estas indicaciones que estoy dando, aunque no hemos hecho entrada, ni siquiera la he explicado. Pero vamos a ayudarnos con PlayStation, que es el video anterior, que es un PlayStation es un indicador gratuito que dimos en el canal de Buratis 12. Vamos a cargarlo. Está en el video anterior si quieres saberlo. Y vamos a quitar esto, ¿ok? Porque el PlayStation lo que nos da es también las posibles entradas. Fíjense que acá no sabemos lo que ocurrió acá con Supernova. Por ahora sí sabemos lo que está ocurriendo con Supernova en este preciso momento. Fíjense que Supernova nos dio una entrada a la baja y sí, va a llegar más o menos hasta el punto 100, donde se dan las mejores entradas de PlayStation, pero Supernova nos dice en qué momento entrar. Por lo tanto, las combinaciones de ambos indicadores
van a ser indispensables para poder hacer scalping. A mí me gusta hacerlo en el STIP. Me gusta el STIP para trabajar. De hecho, ayer saqué más de $20 con el STIP, con el Supernova. Sin embargo, vamos a ver cómo se comporta Supernova en otros mercados. Para los crash y boom, más adelante voy a dar un video de la utilización del Supernova y de otros indicadores para poder hacer y cazar Spike, pero por ahora no. Vámonos para el índice de volatilidad 10. Por ahora no lo voy a estar explicando. Ayer estuve perfeccionando esto. ¿Qué tenemos en el índice de volatilidad 10? Pues tenemos una tendencia alcista. O sea, una tendencia alcista definida. Fíjense que acá tenemos dos flechas. Una flecha azul, la flecha azul y una flecha verde. Pero el círculo nos dice claramente que es alcista. Sin embargo, si nos ponemos a ver PlayStation, PlayStation nos dice que ya se viene una entrada a la baja. Si nos ponemos a ver, ahí no están coincidiendo ambos indicadores. Lo que buscamos es coincidencia. ¿Ok? Acá ya superó nuestro trade profit en el alza, hubiese estado hasta este punto, pero eso lo vamos a explicar cuando haga una entrada, porque acá está en rojo, no podemos hacer entrada. El PlayStation está en la mitad, no podemos hacer entrada. Buscamos que esté en azul o en amarillo para hacer entrada. Estoy hablando del Supernova. Vamos a ver, acá está en amarillo. Fíjense que en amarillo y lo tenemos acá en rojo. O sea, quiere decir que se viene la tendencia bajista de acuerdo a lo que nos dice la línea de regresión número 1 y la línea de regresión número 2 nos marca una posible entrada al alza a corto plazo. De hecho, PlayStation tocó y subió y así lo está haciendo. Pero Supernova está en amarillo. Supernova dice, esto va a seguir bajando. Entonces, ¿dónde vamos a conseguir puntos de entrada? Lo más seguro sea en el punto neutro, que es este punto que está acá a la baja, porque está en amarillo el Supernova. Si estuviese en azul, entonces buscaríamos un punto de entrada en el putback al alza, pero por ahora nos está diciendo que está en amarillo. Hay confirmación y cómo confirmo yo para saber si me voy a la baja o no cuando me voy en el Supernova de H1. ¿Qué me dice el Supernova de H1? Que está en azul, o sea que va a subir. Es lo que me está diciendo Supernova en H1. Pero tenemos una, una flecha amarilla que me está diciendo que ya viene la línea de regresión 2 bajando. Por lo tanto, ¿es posible que esto se cambie en amarillo? Sí. ¿Por qué? Porque tengo también el PlayStation que me está diciendo que se irá a la baja. Entonces, acá no hay entrada posible porque no hay confirmación. ¿Puedo hacer una confirmación en el punto cero a corto plazo para hacer scalping a la baja? Sí lo puedo hacer, pero no hay posible entrada. El 75 está en rojo. eh, no nos está dando PlayStation nada cercano al extremo, como lo hizo acá, pero no hay nada cercano a este extremo, por lo tanto no se puede hacer entrada. Y está en rojo, no puedo hacer entrada porque acuérdense que las entradas las estoy marcando según la estrategia en amarillo o en azul. Acá está en azul. Y fíjense que tengo el PlayStation que me está dando rojo. O sea, ya hay una diferencia entre un indicador y otro. Si me pongo a ver, si yo voy a hacer una entrada, si esto está en azul, yo hago la entrada en el punto cero. Es lo más seguro. No lo puedo hacer acá porque no hay posible entrada con la supernova. Dice que está a 35 grados, o sea, apenas está comenzando la tendencia alcista. Entonces voy a hacer una entrada al alza. Si estuviese ya muchos grados, entonces allí sí tendría que hacer una entrada a la baja en el giro, pero ya ahorita voy a explicar con un ejemplo porque no he conseguido un mercado donde pueda hacer una entrada y que esto está a la baja, pero está en un extremo. Si se ponen a ver, está en un extremo en PlayStation. Es posible que venga un giro, pero tengo que esperar que Supernova me lo confirme. Acá no puedo hacer entrada en este mercado. Acá está en azul, pero tengo PlayStation muy recorrido ya. Por lo tanto, cuando me cambia de azul a verde, la confirmación de la tendencia alcista es irreversible, o sea, eso se va a ir por largo. Entonces, por ahora está en azul, está en un mercado indeciso de subir con una fuerza muy pequeña. ¿Puedo hacer una entrada en el punto cero al alza? Sí, de hecho, puedo hacerla en el punto cero. ¿Por qué? Porque estoy cerca del punto cero y porque me está marcando en azul. Si está viene una vela hasta el punto cero, yo entonces haría la entrada. Voy a dar pausa al video porque algo pasó acá. A ver.
Bien, acá vemos cómo el mercado se cambió a amarillo. Y esto es un fiel ejemplo. ¿Qué pasa? Que aquí sí hay concordancia de lo que me dice PlayStation que va a la baja y lo que me dice en este caso Supernova que va a la baja. Por lo tanto, voy a hacer entonces allí la entrada a la baja. ¿Dónde la voy a hacer? En el retroceso, comúnmente con la confluencia, y ojalá sea la confluencia, fíjense que la confluencia de las dos líneas de regresión, o sea, este punto me coincide con el punto cero. Entonces, mi entrada a la baja va a estar en el retroceso. O sea, va a estar, ¿por qué? Porque mi riesgo sería, mi stop loss estaría en el primer punto de Fibonacci, y mi take profit inicialmente va a estar en el segundo punto de Fibonacci a la baja. Inicialmente porque ya le voy a explicar que eso va a ir corriendo y espero hacer una entrada para que ustedes sepan cómo se va a ir corriendo. Fíjense que hay fuerza y ya el punto de los grados eh, está en amarillo. Dice que ya hay 341 grados de los 360 grados. Por lo tanto, ya el giro de la tendencia se dio. Hay similitud con PlayStation, aunque no llegó al extremo, pero se ve mucha fuerza de acuerdo a lo que dice Supernova. Entonces, mi entrada va a estar en este punto de confluencia. Coincide el punto neutral de Fibonacci, según Supernova, con la confluencia de las dos líneas de regresión. Que espero que vengan, no sé, en 1, 2, 3, 4 minutos, unas velas que me lleguen hasta este punto para entrar en el putback a la baja. Fíjense que esta vela viene con fuerza. Espero que venga una vela más o esa misma me llegue lo más cerca posible al punto neutro o a la línea de confluencias de las líneas de regresión. Eh, bien, solamente rebotó en el primer punto de Fibonacci, pero lo que espero es que me llegue al punto neutro de Fibonacci porque coincide, fíjense, coincide el punto neutro de Fibonacci con la confluencia de las líneas de regresión. Estos puntos de Fibonacci se van ajustando. Eso quiero aclararlo a medida que vaya la tendencia. O sea, si la tendencia bajista, él va a ir ajustándose a esa tendencia bajista y va a ir haciendo su confluencia hacia la baja y va ajustando ese Fibonacci de acuerdo a esa línea de tendencia. Lo que significa que nuestro take profit y estos lots van a ir corriéndose constantemente. Fíjense que ya se está acercando al punto, a mi punto de entrada, que quiero que sea acá o espero que sea acá. Es posible que desde allí se regrese, eso es probable, y no pueda hacer entrada. Yo lo que trato es de asegurar la entrada. Me está coincidiendo con PlayStation en que viene fuerza a la baja, pero no me ha llegado a mi pullback que lo estoy esperando en este punto, tal cual en este punto. Fíjense que ya el punto de encuentro me sigue coincidiendo con el punto cero, entonces yo creo que en un par de minutos, si no llega, el mercado se iría a la baja con fuerza, si no llega al punto cero, y espero entrar en este punto, ¿no? Si esta vela no me cierra por encima de esta primera línea, se me va a venir hasta este punto que está acá. Y allí pues perdí la entrada, o sea, no pude hacer la entrada porque mi estrategia va hasta este punto. Usted puede entrar en este punto con su stop loss, en este punto lo puede hacer también, solo que va a arriesgar un poco más porque el mercado comúnmente va a llegar hasta este punto y puede tocar su stop loss. Entonces, ayer estuve haciendo esas entradas de scalping una y otra vez con el STIP, una y otra vez con el STIP y funcionó muchas veces esta estrategia, ¿no? Entonces, acá ya no puedo hacer la entrada, se me está alejando de mi punto de entrada. Entonces, me voy a otro mercado. Eh, Está totalmente verde, no puedo hacer una entrada, porque ya la fuerza alcista, mi entrada seguramente me la dio por este punto y ya no puedo hacer entrada. Nos vamos con el 301 segundo, totalmente verde, se fue, no puedo hacer entrada. Y me voy con el 201 segundo, está en azul. Wow, pero ese azul ya seguramente tiene algún rato. Y me coincide con PlayStation. ¿Qué tengo que hacer yo cuando está en azul? Esperar el pullback al punto, en este caso neutro. Este es el punto neutro, pero está muy por encima del punto de confluencia de las dos líneas de regresión. Entonces, donde podría llegar el mercado es a este punto que es el más cercano. Fíjense que me va a llegar al punto cero, que puedo hacer una entrada al alza, pero donde podría ir una entrada mucho más segura es en el 162.05, donde me está marcando el indicador supernova.
Entonces, a ver, vamos a ver si puedo hacer una entrada justo. Ojalá y me venga una vela mucho más. Y viene a cubrir el espacio que dejó el mercado. Ahí va con fuerza. Espero que llegue un poco más porque es lo más cercano al punto de confluencia del indicador supernova de las dos líneas de regresión. Espero una vela bajista más para hacer mi entrada al alza. Porque ya llegó al punto neutro, que es donde comúnmente llega el mercado, pero tengo las líneas de confluencia. Bien, el mercado me llegó cercano, ya se fue, pero voy a hacer una compra acá. El mercado llegó justo al punto cercano de la línea, en este caso de regresión. Como hice una entrada en el punto cero, mi stop loss va a estar colocado por debajo del primer punto de Fibonacci. Wow, pero este mercado como es tan económico, no me deja colocar mi línea de stop loss. Deme un minuto, vamos a ver, no me la deja colocar, y el take profit. Tengo que ver qué pasó con este mercado. Realmente no me deja colocar ni take profit. A ver qué pasó acá. No, no me lo deja colocar. Bueno, lo cierto es que yo voy a dejar esto abierto. No lo puedo dejar sin stop loss, evidentemente. Mi stop loss va a estar colocado en este punto. Mi take profit inicialmente va a estar colocado en este punto. ¿Por qué digo inicialmente? Porque cuando yo coloque mi take profit en este punto, tengo que irme a H1 para ver qué me dice H1. ¿Qué me está diciendo? Acuérdense que estoy haciendo una entrada al alza, pero H1 me dice que está a la baja. Por lo tanto, yo no puedo aspirar ir en contratendencia y mi take profit va a estar cercano, o sea, hasta este punto. De allí va a estar mi take profit. No voy a aspirar más porque voy contra tendencia. Si fuese punto azul o punto verde dentro de H1, acá tengo rojo, pero si tuviese acá azul o verde, entonces sí coloco mi take profit hasta el último punto del FIBO, o sea, hasta este punto. Y de allí pues tenía un take profit y hay una proporción de, hago operaciones en M1 con análisis en H1 y habría una proporción entonces muy significativa. Pero bueno, no ocurre así, ¿ok? No ocurre así. ¿Por qué? Porque estoy contra tendencia. Me voy para el STIP, está en rojo, el 75 creo que, el 75 está en amarillo. Y acá sí voy a hacer una entrada en la confluencia en el 75. ¿Por qué? Porque hay confluencia. Entonces, yo hago la compra, la hice un poquito tarde, mi stop loss va a estar por debajo del primer punto de Fibonacci y mi take profit en el último punto de, en este caso, de Fibonacci, que sería la resistencia y acá un soporte. ¿Por qué? Porque la estoy haciendo al alza. Tengo punto amarillo, tengo posible entrada al alza, tengo líneas de regresión verdes ambas, tengo el price session que me está indicando líneas amarillas, ya línea verde para cambio de tendencia, me dice que va a venir un posible cambio de tendencia, me marca los grados. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a H1 para establecer mi take profit. H1 está en amarillo y amarillo significa que puede ser posible entrada bajista, por lo tanto no voy a poder hacer mi entrada. Voy a abortar esta entrada justo con el stop loss, la voy a abortar porque voy en contra tendencia y en contra de lo que me dice el indicador, por lo tanto pongo mi stop loss lo más cercano posible a mi entrada y después que se vaya en positivo, pues puedo ir subiendo el stop loss. Acá no puedo hacer posible entrada. No voy a hacer entrada en el 75 al alza porque voy en contra, a pesar de que tengo la flecha azul que me está diciendo que se va a ir al alza, tengo los grados en contra y tengo H1 en contra. Por lo tanto, tengo que hacer mi entrada es a la baja. Entonces, voy a colocar mi stop loss cercano a la entrada lo más posible para que no me vaya en pérdida. Y ahí no me voy en pérdida, me voy en ganancia. Y voy a hacer una entrada en la baja en este punto, en el punto cero que el mercado va a llegar allí. Entonces, ya llegó. Voy a hacer una entrada a la baja en ese punto. Listo.
¿Dónde voy a estar mi stop loss? En el primer punto. Si el mercado llega acá, fíjense que ya cambió a azul porque ya hubo un rompimiento de estructura. Si el mercado me llega acá y esto me cambia a amarillo y me llega a este punto y me lo toca, entonces mi entrada sería acá con mi stop loss acá. Serían dos entradas, ¿ok? Mi take profit va a estar justo aquí abajo y el mercado se me fue al alza. Yo subo mi stop loss de la primera entrada y este voy a bajar mi take profit hasta este punto, que fue la entrada que hice a la baja, que es donde yo considero que va a ir el mercado a la baja. Me voy a H1. H1 está en amarillo. ¿Y dónde voy a colocar mi take profit? En el punto segundo de Fibonacci. Recuerden que esto se va a ir corriendo, ¿no? De Fibonacci de H1. Eso es lo que voy a estar haciendo siempre. Y de esa forma ayer pude sacar 30, casi $30. ¿Okay? Bueno, esto es la estrategia. Se está alargando mucho el video. Pero yo espero que, fíjense que ya va a cambiar a amarillo. Voy a favor de H1 y voy aquí me dice que está a 4 grados del giro. Asista. Allí se me llevó, fíjense, ya el take profit, aunque es el stop loss, pues salí en positivo. Y esto va a cambiar a amarillo sí o sí para venirse una tendencia bajista. ¿Por qué? Porque voy a ir a favor de H1. Yo que se los digo que así es. Una vez que termine una vela por debajo de el punto, en este caso, de esta primer soporte, una vela bajista por debajo y que cierre por debajo, yo corro mi stop loss al mi punto de entrada. Una vez que rompa mi segundo, yo coloco mi stop loss al primer soporte, de manera que yo voy corriendo ese stop loss para que no se pueda perder. Yo voy a dejar el video hasta acá. Espero que les sirva. Supernova es algo complejo, pero pueden sacar muy buenos resultados. Yo voy a estar subiendo este indicador hoy mismo al canal de Boot Gratis 12 Binarias y Forex. Esto es de manera gratuita siempre. Y por favor compartan sus resultados. Yo voy a estar compartiendo el fin de semana los resultados con Supernova para que ustedes puedan ver cómo se hace. Bueno, les deseo un feliz día a todos.